Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Carlos Castillo, soy presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Se encuentra con nosotros el diputado Lerdo de Tejada, que es integrante de la comisión también, la diputada Leonor Gómez, también integrante de la comisión, el diputado Mauricio Tao, si gusta venirse para acá o está ya con ustedes. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta reunión. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Agradecemos la presencia de la única comisionada actualmente del Instituto de Transparencia, la maestra Elsa Viviana. Gracias por acompañarnos. Y bueno, comentar, ¿hay alguno de ustedes, alguna compañera, compañero que haya participado en el proceso anterior? Levante la mano. Bueno, hay 6. Muy bien. Me parece que fueron 72 las personas que se registraron en el proceso anterior. Y bueno, ahorita vamos a explicar esa parte. Como presidente de la comisión, decidí convocar esta reunión a partir de generar un verdadero parlamento abierto en esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con base en este primer tema que nos compete, que es la ley de transparencia. Entonces, vamos a dar inicio. Si gustan sentarse para empezar. Aquí en la pantalla tenemos proyectada lo que es la propuesta de proyecto de dictamen relativo a la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México. No me voy a detener en toda la fundamentación legal, ya que es extensa. Todas ustedes se apuntaron en la entrada. Entonces, posteriormente, a través del correo electrónico que dejaron, les vamos a hacer llegar de manera electrónica ya el dictamen en su totalidad. Pero en los antecedentes, bueno, los antecedentes, pues todos ustedes ya se lo saben. El proceso tortuoso que se vivió en la 7ª legislatura, que al final de cuentas nos dejó a la ciudad con varios meses sin el instituto completo. Y bueno, lo que me voy a tener es que el día 18 de octubre del presente año, el 11 de octubre, la diputada Ernestina Godoy presentó una iniciativa de un paquete de 7 reformas, de 7 leyes que competen a todo el sistema anticorrupción. Este paquete después lo desmenuzamos y cada una de estas 7 leyes se turnó a diferentes comisiones respecto a la materia, que son estas: la Ley Orgánica de la Administración Pública, que esa se turnó a Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, que esa es una, y Administración Pública Local, es decir, esta la vamos a estar dictaminando entre estas 2 comisiones. La Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública, que esta se estará dictaminando entre Transparencia y la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con opinión de la Administración Pública Local. Ahí estará participando en esa. 3, la Ley del Sistema Anticorrupción, que esa va nada más nosotros solos. Combate a la corrupción estaremos dictaminando. La Ley de Fiscalización Superior, que esa irá igual en Comisiones Unidas entre Transparencia y Vigilancia. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, que esa vamos nosotros solos. La Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que esa va a ser en Comisiones Unidas entre Transparencia y Administración y Procuración de Justicia. Y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que esa igual vamos en Comisiones Unidas entre Transparencia y Procuración de Justicia. Entonces, este es el sistema este es el paquete de 7 leyes que ya tenemos
propuesta de iniciativa tornada a las comisiones. ¿Qué vamos a hacer? Yo en varios foros, en varios espacios donde he platicado estos temas, les digo que me siento como si tuviera un queso Oaxaca en la mesa. Lo tenemos que desmenuzar y entonces dictaminar cada una de las leyes y después volverlo a armar para poder generar el sistema anticorrupción de la ciudad. Entonces va a ser el método. Una parte tenemos que ir de la mano también con Procuración de Justicia y con el desarrollo del Congreso en tema de la Fiscalía General, que esa es otra ruta. Pero le queremos dar en este momento un tema esencial, prioridad y de celeridad al tema de la transparencia y combate a la corrupción. Al tema de la ley de transparencia, ¿por qué? Pues es muy sencillo, muy claro y muy obvio, porque tenemos un instituto de transparencia que tiene nada más una integrante y eso ha estado dificultando el desarrollo del propio instituto. Está con procesos que no puede definir por cuestiones legales que competen al pleno del instituto. Entonces urge ya que podamos el Congreso de la Ciudad darle su integración completa al Instituto de Transparencia. Entonces, bajo esa lógica, lo que se hizo fue, lo que vamos a hacer, yo ahorita nada más me voy a centrar en este momento, aquí con ustedes, me voy a centrar en el tema de transparencia, porque las otras 6 leyes las vamos a estar trabajando en un proceso aparte, pero ya tenemos que echar a arrancar este tema. Entonces, ahorita voy a exponer ese asunto. ¿Qué hicimos? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta que estamos presentando a ustedes es que se armonizó la ley de transparencia actual con lo que establece la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando que son 5 artículos los que se están en este momento interviniendo para hacer su actualización con la Constitución. El primero de ellos es el artículo 39, que anteriormente del lado izquierdo es lo que decía y del lado derecho es lo que proponemos que diga. La modificación esencial es que anteriormente se componía de 7 comisionados y comisionadas y la Constitución ahora nos marca que tienen que ser 5. Entonces estamos ahí armonizando la Constitución, modificando que ya la ley diga que no son 7, sino que son 5. Otro tema que dice la Constitución que no estaba es lo que está en negritas, ser ciudadanos mexicanos. Yo lo copié y disculpen si hay alguna persona feminista o las compañeras mujeres que no está el discurso de género, pero así lo copié de cómo está la Constitución. Pero es ciudadano o ciudadana mexicano o mexicana, con reconocido prestigio en los sectores público y social, así como en los ámbitos académico y profesional. Esto no estaba, con experiencia mínima de 5 años en las materias de derecho a la información y de protección de datos personales. Eso la Constitución lo está agregando. Que no pertenezcan o militen en algún partido político o hayan sido candidatas o candidatos a ocupar un cargo de elección popular durante los 4 años anteriores de su designación. Eso también lo incorpora la Constitución. En términos concretos no estamos inventando nada, no estamos queriendo dar un albazo ni nada de eso, sino simplemente es lo que dice en la Constitución. Si hay alguien que no está de acuerdo, pues hay diferentes maneras de hacer reformas a la Constitución, pero ahorita nos tenemos que ir a lo que la Constitución dice. Ese es el artículo 39. El artículo 40, personalmente a mí me gusta mucho porque la modificación, porque yo estoy a favor de la austeridad. Entonces, aquí dice que el anterior artículo 40, bueno, el actual artículo 40, porque no se ha votado o aprobado la nueva ley, dice que los integrantes, las integrantes del Info, sus emolumentos serán equivalentes a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, lo estamos modificando y estamos planteando que el emolumento sea establecido de conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que no podrá ser superior al que percibe la o el jefe o jefa de gobierno.
Es decir, para traducirlo a pesos y centavos, estamos hablando que un comisionado o comisionada estaba alrededor de los 140, 150 mil pesos mensuales. Y entonces lo que nosotros estamos planteando es que eso baje alrededor de, Claudia Sheinbaum ha dicho que va a ganar alrededor de 80 mil pesos más o menos. Entonces, las comisionadas y los comisionados establecerán en el seno su prerrogativa, pero no puede ser mayor a la de la jefa de gobierno. Estamos hablando que no puede ser mayor a los 80 mil pesos. Entonces, en un tiempo de austeridad me parece que no se le está castigando, que los pobres comisionados, si les dejamos ese recurso, no se van a ir a agarrar un Uber porque no les va a alcanzar, sino que es una muy buena cantidad la que estarían ejerciendo. Y además ya hemos hecho cuentas y estamos hablando que al mes estarían ahorrando 69 mil pesos por comisionada o comisionado. En un total de 5 serían 345,510 pesos mensuales. Multiplicado por 12 años, estamos hablando que se estarían ahorrando 4 millones de pesos, 4,158,000 pesos, solo por concepto de honorarios de los comisionados de pleno y comisionadas. Entonces me parece que es un muy buen ahorro para utilizarlo en favor de la transparencia o de la ciudad o del combate a la corrupción. Entonces estamos por eso agregando este tema del artículo 40. Entonces ese es el otro artículo. Tercer artículo que se está modificando es el artículo 41 con respecto a los requisitos para ser comisionado ciudadano, que dice, anteriormente nada más decía gozar de reconocido prestigio personal y profesional, ahora dice lo mismo, y dice, así como en los ámbitos académico profesional, con experiencia mínima de 5 años en las materias de derecho a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas. No haber pertenecido o militado a algún partido político, no haber desempeñado no haber sido candidato o desempeñado algún cargo de elección popular federal, estatal, de la Ciudad de México municipal durante los 4 años anteriores a la fecha de su designación, no haber sido titular de alguna dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, fiscal o procurador, director general de una entidad paraestatal, así como titular de algún órgano autónomo de la Ciudad de México durante los 4 años anteriores a la fecha de su designación. Entonces, dentro de los requisitos, el artículo 43 que plantea sobre el tema de el artículo 43 se refiere a que no habrá reelección. Lo que nos dice es que durarán en su encargo en un periodo de 3 años sin posibilidad de reelección, ya sea sucesiva o alternada, y tendrá las facultades que establezcan la ley y todo eso. Entonces, habla básicamente de que no habrá reelección en las comisionadas o comisionados. Perdón, del presidente, sí, perdón, del presidente del instituto. Y luego, sobre la designación del comisionado presidente, la ley actual dice que el comisionada o comisionado presidente será designado por la mayoría del Congreso, del Poder Legislativo de la ciudad, y se le está otorgando ahora autonomía, ya que la designación de la comisionada o comisionado presidente será por voto propio de entre los integrantes del instituto. O sea, ya no vamos a intervenir el Congreso, sino ya ahí se va a delegar eso esa responsabilidad del instituto. Y luego, bueno, el tema de los transitorios, aquí estamos planteando un transitorio que diga que la designación de los nuevos comisionados y comisionados será a más tardar el 31 de diciembre de este año. Estamos metiendo un transitorio que nos presione a que en este año quede ya integrado el instituto en su totalidad. Y aquí hay un transitorio que dice la iniciativa de ley presentada por la diputada Godoy, y que en ese tema ya estamos sobre tiempos, que plantea que la convocatoria para la designación deberá emitirse a más tardar el 31 de octubre, es decir, dentro de una semana y media más o menos, de este año.
Entonces, el transitorio dice que, hay otro transitorio, que dice que para esta primera etapa nombraremos a 4 comisionadas y comisionados, 2 hombres y 2 mujeres, ya que actualmente está la comisionada aquí presente, Elsa Viviana, y tenemos el artículo constitucional de la Ciudad de México, el 33º transitorio, que dice que los actuales titulares e integrantes de órganos autónomos designados o ratificados por la Asamblea Legislativa hasta antes de la entrada a vigor de la Constitución, antes del 17 de septiembre, permanecerán en sus cargos hasta la conclusión del periodo para el cual hayan sido nombrados, que en el caso de la comisionada es 2020. Entonces estaremos ahorita nombrando a 4 para integrar sobre de los 5 que nos dice la Constitución, y posteriormente en 2020 estaríamos nombrando a 1 más, que tendrá que ser, ahí no importa si es hombre o mujer, ya que en este caso ahorita tendríamos que, por paridad de género, definir 2 hombres y 2 mujeres. Y bueno, esto es básicamente, la más grande es el cuerpo de la iniciativa. En fin, no voy a leer todo, esa es la raíz, la esencia de esta iniciativa. Ya le insisto, toda esta parte de, si gustan pasarlos de atrás de este lado de espacio para que no estén allá amontonados, creo que hay más gente allá atrás. Nos quedó, la verdad es que no pensé, honestamente no pensé que tuviéramos tan amplia convocatoria, qué bueno que la hay. Si gustan pasar de este lado para que, creo que hay gente allá atrás. Mi tocayo gelista, ahí está hasta atrás, pásale. Pero sí escucharon, ¿verdad? Bueno, a ver, va de nuevo. No sé. Entonces, bueno, esa es en general la propuesta. Y bueno, pues esa es la propuesta que estamos poniendo a su consideración, en un espíritu de parlamento abierto. ¿Cuál es el formato que queremos desarrollar en esta reunión? Si les parece bien, me van levantando la mano quien quiera participar. Si les parece bien, vamos armando rondas de 10 participantes, que les demos si les parece, si están de acuerdo, que vamos a dar un tiempo de 3 minutos por cada una de las personas participantes, y pasando esas 10 personas vemos si estamos de acuerdo. Si hay más personas propuestas, así vamos avanzando hasta que se agote la lista. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna compañera de mis compañeros diputados quisieran participar? ¿Sí? Le damos la palabra al diputado Lerdo de Tejada y ahorita pasaremos a dar el micrófono. Pues muy buenas tardes a todos y a todos. Soy Guillermo Lerdo de Tejada, integrante de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al presidente de la comisión por la invitación y la convocatoria. Un par de comentarios muy breves. En primer lugar, pues como se ha referido, este es un proyecto de dictamen. También lo estamos conociendo nosotros. Yo no tenía oportunidad de conocerlo, así que me estoy enterando junto con todas y todos ustedes. No es un proyecto que todavía hayamos ya discutido al interior, pero me parece que es un muy buen ejercicio para, antes de discutirlo en la comisión al interior, pues tener ya los comentarios, el punto de vista de las y los distintos expertos que nos acompañan aquí. Tengo entendido pues que aquí hay distintos académicos, especialistas en la materia, y yo estoy convencido que podremos enriquecer sin duda este documento todavía de trabajo antes de que lo discutamos al interior de la comisión, con este espíritu, como bien lo ha referido el propio presidente de la comisión, pues de un diálogo ciudadano, de intercambiar puntos de vista, de escuchar y sobre todo de trabajarlo con la ciudadanía, que me parece muy importante. Simplemente a manera de comentario y de visión personal, y es algo que he comentado también con el diputado presidente, es esta necesidad de darle a todo el sistema anticorrupción una visión armónica, integral, que si bien pudiéramos en un primer momento tocar solo una de las leyes, tener muy claro que esto se toca a todo el sistema en su conjunto, y que en ese sentido lo que hagamos en una ley tiene que partir de una visión integral, porque estamos hablando de un sistema, y creo que eso puede fortalecerse mucho con las ideas y las recomendaciones que ustedes tengan. Yo creo que a final de cuentas, presidente y compañeras y compañeros que nos acompañan, lo que debe ser el objetivo mayor
es la necesidad de fortalecer a las instituciones. Creo que ese tiene que ser el objetivo puntual. Me parece bien, digo, como lo comento, tengo que estudiar con más detenimiento el dictamen, pero yo creo que el objetivo principal tiene que ser fortalecer las instituciones. Sin duda la corrupción, la rendición de cuentas, el combate a la impunidad son un tema que nos debe de motivar a todos, y para eso lo que necesitamos, más allá pues, de voluntad, son instituciones sólidas, son procedimientos bien armados. Entonces creo que ese tiene que ser el primero de los objetivos a motivarnos aquí. Y en segundo término, lo comentaba el presidente, pues que la iniciativa marca una serie de tiempos, pues esos son los tiempos de la iniciativa. Yo lo que comentaría, presidente, compañeras y compañeros, es pues revisemos qué es lo que conviene, tomémonos el tiempo de hacer las cosas bien, escuchemos a los expertos, a los especialistas, y en función de eso veamos al interior pues cuál es el mejor proyecto que tendríamos que presentar, no solo para resolver, me parece, el tema de los comisionados, sino sobre todo, regreso al fortalecimiento institucional. A ver dónde nos faltan mayores dientes, mayores herramientas, y dónde podemos, desde un trabajo de arquitectura legal, fortalecer al instituto. Me parece que eso tendría que ser el objetivo, y nuevamente agradecer la invitación y sobre todo la presencia de quienes conocen perfectamente bien los temas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañero diputado. ¿Alguien más? ¿No? De los diputados, ¿no? No. Muy bien, pues no sé quién quiere ser yo. Si me pueden decir tu nombre, perdón. Rodrigo. Ajá, espérame. Rodrigo, luego por acá adelante. Manuel Sarquís. Acá me ven levantar. Ajá. Fátima Gamboa. Fátima Gamboa. Sí, ahorita que lo hablen, que nos digan nombres. Sí. Diana. Ajá. Carlos González. Carlos González. Ajá. Ahí atrás. Tania Sánchez. Tania. Sí. Sí. Miguel Guzmán. Luis Costañeda. Jesús Martínez. Jesús Martínez, Luis Castañeda, ¿ya están? ¿Alguien más? Marco García. David Herrera. David Herrera. ¿Quién más? César Rodríguez. ¿Alguien más? ¿No? A ver, hay 14 personas listas. ¿Les parece bien que les demos 3 minutos por cada uno? Sí. ¿Sí? 2, 3. A ver, levante la mano quien dice 2 minutos. Levante la mano quien dice 3. Ganó 2 minutos. Están tan de moda las consultas. Entonces, 2 minutos por democracia de casi todos. Y bueno, les voy a pasar el micrófono y les voy a pedir que si me pueden decir su nombre completo y de dónde vienen, organización, institución académica o dependencia. Empezamos con Rodrigo y se prepara Manuel Sarquís. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Colchado Terrazas y yo coordino la coalición de gobierno abierto ante la OEA y en la Cumbre de las Américas. Bueno, pues primero celebro que se lleven a cabo este tipo de reuniones. Me parece que para cumplir con los principios de gobierno abierto, sin duda es necesario el trabajar de manera vinculada con las organizaciones de la sociedad civil, lo cual es cosa de celebrarse. Y si bien es importante la armonización de la ley con la Constitución, también es importante crear mecanismos de participación directa en estos temas como es la transparencia, la rendición de cuentas. Considero que sería importante encontrar algún mecanismo de participación directa como algún observatorio, algo que permita a la sociedad civil observar cómo hacen sus leyes, poder participar, observar cómo elaboran sus presupuestos, ¿no? Y
y que se nos permita la observancia de las leyes y la aplicación de las mismas. Creo que es importante considerar el trabajo conjunto sociedad civil y gobierno para combatir la corrupción, así como el conflicto de intereses. Gracias. Muy bien. Manuel, ¿dónde está? Acá adelante. Muchas gracias. Bueno, yo tengo unas sugerencias. Soy Manuel Sarquís, represento a Radio Legal y al Buró de Investigaciones Legales y somos luchadores de la transparencia y el acceso a la información pública. Creo que es muy importante que entre las características que están detallando para ser consejero se solicite ser abogado. Todas las profesiones son muy dignas, pero aquí se hacen interpretaciones constitucionales muy delicadas y muy profundas. Entonces, un error o no conocer el derecho o los antecedentes constitucionales en la aplicación del derecho al acceso a la información pública puede ser muy delicado. Dos, un tema muy importante que es el concepto dominio público que todo el mundo ha omitido. Cuando la información pública se hace pública, valga la redundancia, pasa al dominio público. Y ha habido graves interpretaciones respecto a la protección de datos personales y se ha convertido, por ejemplo, el INAI en una agencia de censura. Y un regalo que les acaba de dejar el gobierno que se va, muy delicado, y que eso va a acabar con toda la buena intención de la lucha anticorrupción, que es que México se adhirió al convenio 108 de la Comunidad Europea, que prácticamente es el derecho al olvido, y eso pues prácticamente es regresar a la época de las pelucas, a la censura y a la quema de libros. Entonces la ley de transparencia no va a tener ningún efecto porque todos los estados y el gobierno federal se van a tener que adaptar a ese convenio de la Comunidad Europea, y eso es súper delicado y nadie lo ha querido ver o no lo quieren ver. Fátima, sí. Y se prepara Diana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Gamboa, de la organización X Justicia para las Mujeres, pero también pertenezco al colectivo Lo Justo es que Sepas, en donde está Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa, Fundar, Artículo 19, Borde Político, Mexicanos contra la Corrupción y Participando por México. Nosotros traemos una propuesta súper específica y parte de 2015 hicimos un análisis de cómo el Poder Judicial estaba cumpliendo con su obligación de publicar sentencias y nos dimos cuenta en la revisión de sus portales que no publicaban ninguna sentencia. Luego documentamos cómo a partir de la Ley General de Transparencia, la obligación de publicar sentencias en la ley disminuyó al incorporarse el concepto de interés público en la publicación de sentencias. ¿Qué es lo que ha pasado? Que si antes 29 poderes judiciales tenían la obligación de publicar todas sus sentencias, ahora únicamente 4 tienen la obligación legal de publicarlas. La Ciudad de México, la ley de transparencia de la Ciudad de México contempla únicamente publicar las de interés público. ¿Cómo está afectando esto la transparencia? Actualmente no hay ninguna sentencia que puedan ustedes poder ver en el portal de transparencia de la Ciudad de México, y también estamos analizando cómo el concepto de interés público está siendo interpretado arbitrariamente por los poderes judiciales, y también tenemos que hay más de 10 poderes judiciales, entre ellos Zacatecas, a quien hemos demandado por no publicar ninguna sentencia. Se están aprovechando de la amplitud de este concepto para no publicar nada. En ese sentido, les dejo aquí la propuesta. Está más enfocada a la Ley General de Transparencia. Sin embargo, en el caso de la ley de ustedes tendrían que modificar el artículo 126, fracción 15, para que todas las sentencias sean consideradas de interés público, o más bien para que se publiquen todas las sentencias en su versión íntegra, y así que no se publiquen nada más fragmentos. Muchísimas gracias. Muy bien. Diana, y se prepara Carlos González. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Diana Sánchez Barrios, fundadora de Prodiana C. Creo que es fundamental, importante la participación ciudadana. Veo de repente que México en el 2011 firmó el AGA, el gobierno abierto, y esto que mandata hoy la Constitución, que invita a los parlamentos a tener gobierno abierto,
pero no veo realmente reflejado ahí cómo vamos a participar la sociedad organizada, ¿no? Creo que sí debe de haber un consejo de los ciudadanos que estemos a la par con quien esté haciendo las leyes en el Parlamento, dándole acompañamiento, evaluación, para que se oigan las voces de todas y todos. Hay un desgaste terrible. Hoy la ciudadanía no cree ya en absolutamente en nada. Y es bien complicado y triste que la gente se conforme en ya no participar. Creo que estos espacios y que nos permitan a la sociedad civil organizada participar en este Parlamento abierto y construir de la mano con ustedes y tener esta corresponsabilidad, pues nos va a llevar a grandes avances, porque creo que sí hace falta muchas cosas que modificar. Y también estamos desarrollando una propuesta que quería saber cómo se las podríamos hacer llegar. Muchas gracias. Muy bien, ahorita les estaremos respondiendo. Carlos González, y se prepara. Muchas gracias. Carlos González, presidente del Instituto para la Democracia de Proximidad, es consejero electoral en la Ciudad de México y investigador asociado de la Fundación Ortega y Gasset de España en México. Gracias, felicidades en primer lugar por la iniciativa y voy a los puntos concretos. Bueno, también gracias por la información que nos comparten respecto del proceso de designación y requisitos para comisionadas, comisionados. Es importante, pero a mí me gustaría preguntar un poco más sobre el bosque y no solamente sobre este árbol en específico. La ley, la necesidad de actualizar la ley deriva de nuevas bases constitucionales, ustedes lo saben mejor que nosotros, que entre otras cosas señalan que el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas está en el marco de los principios del buen gobierno y buena administración, que lo anoto solamente, no es ya una atribución del poder, del ejercicio del poder público, sino es un derecho humano fundamental de las personas, y esto cambia radicalmente la perspectiva y yo creo que exige una revisión radical también de la actual ley. Entonces, ¿qué otros contenidos que ustedes consideren de trascendencia hay en la iniciativa, independientemente de cómo se integren las comisionadas y comisionados, que la verdad vendría siendo un poco lo de menos? Creo que lo más importante es la conformación sustantiva de la ley. Y finalmente, sobre el tema del proceso de designación, hay ciertas experiencias de la iniciativa de finales del año pasado que creo que tienen lecciones que hay que aprender y que hay que modificar. Por ejemplo, ¿qué mecanismos van ustedes a prever de máxima publicidad en el proceso de selección, en las comparecencias? ¿De qué manera se van a establecer criterios claros, públicos, previamente conocidos para la evaluación? ¿Habrá un comité ciudadano que acompañe el ejercicio que ustedes realizarán? ¿Constituirán un observatorio ciudadano? Es decir, ¿se elegirá con transparencia a los comisionados, las comisionadas de transparencia? Que creo que ese fue parte del problema en la experiencia anterior. Por lo demás, felicidades, muchas gracias y espero que esto que inicia hoy culmine con todo éxito. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Judith Vázquez, soy de Acción Ciudadana de Construcción Nacional, AC. Soy una de las postulantes del proceso anterior. Me parece que uno de los puntos como más álgidos para quienes estuvimos en ese proceso fue justo la falta de información de ese proceso. No supimos ni si seguíamos, si se suspendió, si se retomaba, no teníamos la menor idea. Entonces creo que esa es una de las grandes lecciones que tenemos que tomar en cuenta para este proceso que inicia, ¿no? Por lo pronto me parece que es un gran inicio poder abrir la invitación a la ciudadanía. Me parece que la propuesta de modificación a la ley que nos acabamos de presentar, nos hace falta hacer un análisis todavía un poco más puntual, ¿no? Creo que es para sacar el asunto provisional de nombrar y encabezar al instituto, me parece razonable, pero el estudio profundo de las modificaciones que necesitamos de fondo, creo que para eso sí necesitamos un poquito más de tiempo y un poco más de conciencia. Por lo pronto, nuestro instituto tiene que ver con la rendición de cuentas, en donde pues, nuestra ley no tiene normas, no tiene procedimientos, ni siquiera vinculación como para decir por dónde va a ser. Seremos solamente un órgano de opinión, ¿no? Y me parece que hace falta justo rendir cuentas. La ciudadanía ya no quiere más de lo mismo. Queremos transparencia real y queremos rendición de cuentas real. Saber qué se hace con los recursos, no solo económicos, sino humanos, materiales,
en todas las instituciones. Eso es lo que queremos. Y no tenemos elementos para decir si está bien o si está mal. Creo que es muy importante profundizar en la norma para la rendición de cuentas. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Primero, pues, agradecer la apertura que ha tenido el diputado presidente. Parece que este es un buen ejercicio, pero que también, digamos, pues dada el aforo y la convocatoria que se ha tenido, pues también invitar a pensar otro tipo de ejercicios en otro tipo de espacios y en otro tipo de formatos, y también cómo la comisión está pensando tener esta relación con la ciudadanía, en términos si solamente va a ser un proceso de escuchar o si un proceso más de trabajo colaborativo cercano, ¿no?, que nos permite justamente ir abonando a estas iniciativas. Digamos que esa es una cosa general. En términos, digamos, del tema de la convocatoria, yo soy del Observatorio de Asignaciones Públicas, un observatorio que impulsa FONDAR, Centro de Análisis e Investigación, y Artículo 19, y a partir de monitorear más de 30 procesos de designaciones hemos visto que hay pues prácticas que se alejan de estándares de la transparencia, de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas. En ese sentido, la propuesta tiene que ver con incluir en este paquete de iniciativas esos estándares justamente de participación ciudadana, de transparencia y de rendición de cuentas, con la finalidad de fortalecer a las instituciones, abonar a la legitimidad de origen que necesiten las personas que van a llegar a esos cargos, pero también que estos procesos nos permitan contar con los perfiles más idóneos, sin cuotas ni cuates, sino que a partir de los méritos y de las capacidades sea que se tomen estas decisiones. Concretamente en la iniciativa de transparencia, en el artículo 49, hay un tema del escalonamiento que antes estaba considerado para la conformación del pleno del Infodef. Entonces, la idea es saber bajo qué argumentos o qué consideraciones en la propuesta del dictamen no está considerado este escalonamiento. Nos parece que el escalonamiento pues abona justamente a darle no solamente una certeza, sino como mayor movimiento y, ¿no?, que puedan fluir como las distintas personas. Y la otra es que hay un artículo transitorio, el artículo 49 es de la convocatoria, y el artículo transitorio tiene que ver justamente con este escalonamiento. Entonces, un poco, ¿no?, saber. Y la otra es, desde el observatorio les haremos llegar un paquete de consideraciones de cómo de manera integral en todo el sistema anticorrupción local se pueden garantizar justamente esos elementos que le den certeza a las decisiones en las designaciones, ¿no? Eso es todo. Gracias. Tania Sánchez y después Miguel Guzmán. Gracias. Tania Sánchez, de Ruta Cívica. Me sumo a la celebración por haber abierto este espacio. Segundo, lo que dijeron las dos compañeras que usaron la palabra antes de mí, sería ideal pensar en este tipo de ejercicios con otros formatos, quizá más formales, y no nada más para esta comisión. Nosotros en Ruta Cívica, en eco de lo que decía el diputado Lerdo, preparamos comentarios a la iniciativa con las 7 leyes y celebramos porque, como decía la compañera que habló antes de Itzel, Judith, se siente que en esta iniciativa hay el ánimo de desatorar la construcción del sistema local anticorrupción. Lo celebramos y como decía también por allá atrás la compañera, habrá que a lo mejor entrar en discusiones más profundas, pero el mensaje que lanzan ahorita con enfocarse en la construcción del sistema, hacer los nombramientos que han quedado pendientes, yo creo que lo celebro, desde Ruta Cívica lo celebramos mucho. Igual, nuestro comentario puntual a la iniciativa de reforma a esta ley es del transitorio 18, me parece, del escalonamiento, pues que lo más sensato y en la experiencia de otras instituciones es que vayan saliendo cada año uno, ¿no? Y como decía la invitación, que es un intercambio de ideas, quisiera intercambiar una idea con el compañero Sarkis, de establecer que sea un requisito que sean abogados los comisionados. Varios aquí tendrán su opinión, pero yo creo que por un lado no es nada más, son criterios legales los que se ponderan cuando los comisionados tienen que hacer sus decisiones,
Y por otro lado, la experiencia muestra, y me atrevo a decirlo, que de los mejores comisionados que tuvo el IFAI no eran abogados. Entonces, en aras de abonar al intercambio de ideas, dejo eso ahí apuntado. Muchas gracias. Miguel Guzmán y luego Luz Castañeda. Gracias. Miguel Guzmán, del Frente Ciudadano por la Transparencia, Frente Ciudadano por el Fortalecimiento de la Transparencia. Pues felicitar a la comisión, al presidente de la comisión, por este ejercicio. Creo que es un buen inicio y así debe de continuar. Observaciones puntuales para no leer todo el documento que traíamos preparado. En el artículo 39 debe de quedar claro que quien lleva el proceso es la comisión, porque se habla de todo el Congreso, ¿vale? En la fracción primera y en la fracción quinta. Se habla de todo el Congreso cuando debiera de ser la comisión la que llevara el proceso. Creo que en la fracción sexta del 41, el tema de la militancia podría estar vulnerando derechos políticos de las personas. Quizá debiéramos delimitar a no haber sido dirigente de partido político, pero no podemos prohibir la militancia a las personas. También relacionado con el tema del número de nombramientos que se van a realizar, en el 18º transitorio se habla de 5 comisionadas y comisionados cuando debieran de ser 4, eso ya lo comentaron, y para garantizar la permanencia de la comisionada ciudadana. Adicionalmente, tendríamos observaciones para otro momento respecto precisamente a la denominación y facultades del instituto en materia de rendición de cuentas, la integración del sistema local de transparencia, que está impugnado por el INAI en la Suprema Corte, la integración del Consejo Consultivo, ¿no?, que también lo contempla la Ley de Transparencia, la elaboración del programa de transparencia, que también es importante entrarle ahí algunas definiciones, y eliminar las redundancias en las obligaciones de oficio, para hacer más efectivo el acceso, porque en varios artículos se reproduce la misma información y eso pues no es saludable. Podríamos reducir un poco ese tema. Y si bien ahorita no están, una de las partes sí usted la mencionó, el artículo 40 respecto a las remuneraciones de los servidores públicos, no está en iniciativa de ley, celebro que se haya ingresado, porque es algo que nosotros también estamos coincidiendo, pero sugeriríamos además que se derogara el artículo 49. Ese artículo no está contemplado actualmente en la iniciativa, porque establece que el presupuesto del instituto debe de elaborarse sobre un 0.15% del monto total, y eso nos da 340 millones de pesos para este año, ¿no? 237% más que el presupuesto que actualmente tiene el instituto. Habría que considerarlo. Dejamos el documento completo para su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está. Luz Castañeda y luego Jesús. Se prepara Jesús Martínez. Buenas tardes. Luis Castañeda, Coordinación Ciudadana. En todos los medios he sabido de las fortunas, desde los expresidentes, que cada uno tiene más de 4 plataformas petroleras. No hay una sentencia a cabo. Desde la directora de Sedatu hasta Alejandra Barrales, que siendo secretaria de Educación Pública le quita el registro a las universidades de la Ciudad de México. ¿Cómo la premian? Simplemente con un departamento en Miami. A toda esta corrupción no hay una sola sentencia. Siento que mis diputados, y este es un llamado a ustedes, no están elaborando las leyes a nuevos delitos, nuevas leyes. Entonces, es un llamado a ustedes, pónganse las pilas. Necesitamos ya acercamiento a toda esta corrupción. Muy bien. Jesús Martínez y se prepara Marco García.
Buenas tardes, Jesús Martínez, también pertenezco al Frente por la Transparencia, junto con el profesor Miguel y algunos otros compañeros que están aquí presentes. Yo tuve la oportunidad de participar en la mesa de las entrevistas como representante de organización civil, como parte del Frente. Fueron 79 entrevistas, en el inicio hicieron algunas cosas por el medio extrañas y después 12 personitas, 12 damas que se apuntaron de nuevo, y de esas 12 renunciaron 3, se presentaron. Bueno, lo que quiero decirles es que es muy importante, retomando algo que ya comentaron las personas que me antecedieron, definir muy claramente cómo va a ser el proceso de la selección. Y empezando por la convocatoria. La experiencia que se tuvo la vez pasada fue que lanzan la convocatoria un día de diciembre, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde se cierra la convocatoria. Por supuesto hubo protestas, nosotros ya alcanzamos a registrar al profesor que estamos empujando fuerte para que pudiera ser comisionado, y después abren de nuevo la convocatoria y dicen, no, pues no, creo que no. Habían 12 personas, después la abren al 12 de enero de este año, y se registran aproximadamente 79 personas. Se entrevistan, y ahí, en esa parte, es donde no se difunde, no se comunica la información. Entonces, sí, como recomendación, yo que tuve la oportunidad como representante de la organización civil del Frente, estar los 3 días durante las entrevistas de las 79 personas, más después las otras 12, que al final fueron 9, porque renunciaron 3, es muy importante definir todo ese proceso, porque a la hora de evaluar, perdón que lo diga, pero cada diputado tenía un criterio bien diferente para evaluar. Me entregaron un formato para evaluar ciertos parámetros y la verdad es que fue bien complicado. Entonces, los criterios de evaluación también tienen que ser muy, muy claros, muy homogéneos entre todos los diputados. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Jesús Martínez Pellón. Sí. Sigue Marco García. Y se prepara. ¿Se lo puede pasar, por favor? Sí, gracias. Muchas gracias. Desde el Centro de Estudios y Acciones Públicas, Asociación Civil, celebramos este ejercicio democrático de la participación ciudadana y también la participación de todos y cada uno de ustedes. A continuación, haré la exposición de 4 puntos muy breves que recogen las inquietudes de varias personas que ya intervinieron. El primero es, atendiendo los principios de máxima publicidad, se podría crear un micrositio, como ya se había hecho anteriormente, para dar seguimiento a todo el proceso de designación de los nuevos comisionados. En segundo lugar, queremos dejar la consideración de que los derechos adquiridos de los participantes que ya se habían registrado previamente sean estudiados cuidadosamente. En tercer lugar, que las entrevistas que se realicen a los participantes se hagan con la presencia de los miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es, que este ejercicio democrático no se quede aquí, que sea un acompañamiento permanente desde la definición de los criterios de selección hasta durante las intervenciones en las entrevistas, pues que existe este acompañamiento. Y finalmente, el último punto tiene que ver con el artículo 43 de la propuesta, que se refiere a la reelección. Y en este punto quiero detenerme un poco. No se debe de castigar tanto el tema de la reelección cuando con los incentivos adecuados, con los estímulos, a través de una revisión del desempeño de cada uno de los comisionados, lo que se puede hacer es profesionalizar. Ese fue el argumento para permitir la reelección de diputados y alcaldes en la Ciudad de México. ¿Por qué no replicar ese argumento para los comisionados, para que en esta profesionalización podamos tener un instituto que tenga acciones todavía más contundentes y certeras en materia de transparencia? Muchas gracias. Muy bien. Sigue David Herrera y finalizaremos con Clara Rodríguez. Perdón, César Rodríguez. Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues primero,
Quisiera felicitar a los diputados. Creo que en esas iniciativas que están presentando hay un gran avance. Y hay un gran avance porque por lo menos ya hay plazos establecidos y un procedimiento específico que anteriormente soy postulante de la convocatoria pasada. Y bueno, pues por ahí escribí el día de hoy que fue un procedimiento tortuoso, que no hubo una definición correcta del procedimiento y por lo tanto pues no se llevó a cabo correctamente. Pero sí me gustaría apuntar dos cosas. Primero, ¿qué tienen pensado con relación a la denuncia de amparo que presentó una ONG, en donde ya están ordenando, en este caso Congreso de la Ciudad de México, continuar y concluir el procedimiento de selección de los comisionados? Creo que hay opciones, pero bueno, sí me gustaría escuchar qué piensan hacer al respecto. Y la segunda aclaración que me gustaría que me hicieran es: la Constitución de la Ciudad de México establece que existirán, que para el nombramiento de los titulares de los órganos autónomos se constituirán consejeros ciudadanos, pero da también la salida a que si existe un procedimiento distinto en la ley respectiva, pues que podría también realizarse. Pero si estamos, y lo digo porque he trabajado mucho con diferentes asociaciones civiles en el tema, y por aquí ya lo expresaron varios de ellos, es la vigilancia precisamente de este procedimiento de los ciudadanos. Y creo que podría ser esa una de las vías para poder primero nombrar en su caso esos consejeros ciudadanos que pudieran aportar y ellos ser los seleccionados. Si no es ese el procedimiento, está bien, porque también la Constitución da la salida. Pero entonces sí me gustaría que en la convocatoria fuera más clara el proceso de selección. Y claro también el escalonamiento, que ya lo platicaron aquí una compañera hace un rato, que nos platicaran cuál va a ser ese procedimiento que van a realizar. Gracias. Gracias, buenas noches. Dos cosas algunas cosas muy puntuales. La primera es César Rodríguez, perdón, del propio InfoDF. La primera es que me da la impresión de que es una iniciativa muy dirigida específicamente a la selección de los comisionados, cuando hay varias cosas que atender. Una de ellas es el nombre del instituto, porque la ley anterior tenía un nombre, luego la ley, digamos, relativamente vigente lo cambia, no extingue al anterior, y ahora la Constitución nos habla de un tercero. Entonces es una cosa muy básica como esa. Segundo, el artículo 65, fracción primera, establece la posibilidad de que el Pleno realice sesiones privadas y no públicas, y me parece que no ha lugar a una cosa así en el Instituto de Transparencia. Después de esto me sumo a esta parte del Consejo Ciudadano, que creo que no vale la pena que por sacar las cosas al vapor y sacar este proceso en un mes o la convocatoria en una semana, le intentemos dar la vuelta a lo que señala la Constitución. La Constitución señala que debe de elegirse digamos, especie de consejo seleccionador que a su vez plantee las ternas. Y por último, también para todos los compañeros de las asociaciones, creo que valdría la pena que se establezcan las reglas de la evaluación desde un principio. ¿Por qué? Porque en la ocasión anterior, las personas que tuvimos la oportunidad de estar por ahí, se establecía por un lado en la convocatoria, y la ley misma habla del lenguaje ciudadano, de quitar la parte técnica del lenguaje y de todo esto, ¿no? Y las asociaciones, algunas, realizaron esta labor ardua de realizar un semáforo, ¿no?, de evaluación, en donde uno de los criterios era justo, se premiaba al lenguaje más técnico. Entonces esto, además de ir en contra de la ley, finalmente deja en estado de indefensión a las personas que se registran en esto, porque no están claros los criterios de las asociaciones civiles desde un inicio. Entonces, si desde un principio se dijera lo que se va a evaluar es A, B, C y D, ¿no?, y con todas estas creo que sería claro. Gracias. Muy bien. Al principio de la reunión abrimos una lista. Después de que pregunté que cerrara la lista, se apuntó Claudia Guzmán. ¿Me permiten que le pueda dar la palabra? Claro. ¿Cerraremos con ella? ¿Sí? Silvano Ángeles, ¿alguien más? Una primera ronda de 10. Silvano, luego ¿quién más?
Mariana. María. Naela. Naela. Filipo. Filipo. Ajá. José Antonio. José Antonio. María Luisa. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya? Entonces seguiremos con Claudia Guzmán, que se prepara Silvano. Claudia Guzmán, consejera nacional de Coparmex, integrante de la Comisión de Anticorrupción de Coparmex Nacional, presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex Ciudad de México y directora ejecutiva del Instituto para la Democracia de Proximidad. Y en este sentido quisiera hablar de tres temas, puntualmente, específicamente de tres aspectos. Uno que es registro, convocatoria y designaciones. Registro me parece que sería, bueno, empezaría por convocatoria, que la convocatoria tuviera máxima publicidad y estuviera en paralelo a los diferentes portales que pudiera tener de anuncio de esta convocatoria. Y esto con la finalidad pues, que tenga uno de los principios del órgano garante al derecho de la información que es justamente el instituto, y que garanticemos justamente este derecho para toda la ciudadanía. Dos, en la parte de convocatoria, que los participantes anteriores que se registraron tengan también este derecho a la reconvocatoria y que se evalúen también su participación y que tengan también derecho a retomar su registro. Y por último, justamente también en la parte de designaciones, que tuviéramos un comité alterno de expertos y expertas totalmente alterno a la que finalmente tendrá la atribución el Congreso, pero que sea también una forma de garantizar este derecho a transparencia de quienes están en la terna, sean seleccionados previamente por un criterio ciudadano que también dé garantía y validez de las posibles ternas de designación. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Silvano Ángeles, presidente del Comité Cultural Comunidad Universal Asociación Civil en la alcaldía de Coyoacán. 4 temas que me parecen importantes. Mencionaba el diputado Lerdo de Tejada, fortalecimiento de las instituciones. La ciudadanía no puede otorgar un cheque en blanco. Las instituciones se tienen que ganar el fortalecimiento. Estamos viendo ahorita el triste espectáculo del gobierno federal que se está despidiendo. La Auditoría Superior de la Federación no puede hacer nada en contra de los actos de corrupción que ya se tocaron. La Procuraduría General de la República, PGR, no ha tornado la extradición de César Duarte a México, porque no quiere hacerlo. Son ejemplos que son a nivel federal, pero que vemos que las instituciones, o sea, esto era el punto, el fortalecimiento de las instituciones pasa porque no nada más se le dote de dientes o de leyes, sino que se tiene que fortalecer en el ejercicio. Pero ¿qué más hace falta ahí? Debe haber un capítulo, desde mi punto de vista, de sanciones a los integrantes omisos. Regreso al ejemplo de la PGR. ¿Por qué no se ha solicitado la extradición? Y sigo mencionando que sé que es a nivel federal. Eso es una actitud omisa. ¿Qué va a pasar con los integrantes de esta comisión? ¿Qué van a hacer? Si no, se va a castigar la omisión. Me parece que en la Ley Federal de Seguridad Pública había un delito doble para los policías, porque haciendo su función, el que no delinquieran y delinque, le daban la doble función. Algo así debe hacer con los integrantes de esta comisión, porque nada más están pensando en los sueldos que se van a llevar, pero también deben de pensar en lo que les va a pasar si son omisos en lo que deben de realizar. Creo que eso también es importante. Tercer punto, atrévanse a tocar lo que es tabú en la ley, la retroactividad de la ley. Todo el mundo le tiene miedo a la retroactividad. Mientras no se contemple la retroactividad, va a seguir la tentación de delinquir, la tentación de corromperse. Si decimos, esta ley va a aplicar 2019, pero se contemplará para 2 administraciones atrás, eso va a tener un freno en los que van a integrar esta comisión. Y termino con esto, que se acaba la simulación. Alguien lo dijo. En las cuestiones de seguridad pública y partición de justicia, me voy rápido, había contralorías sociales, simulación. ¿Qué hicieron las contralorías sociales? Eran ciudadanas. ¿Qué hicieron? Que no caigamos en eso. Muchas gracias. María, por favor.
Buenas noches, María del Carmen Amezquita, Comité Ciudadano de la Colonia Guadalupe Tepeyac, integrante, y del Frente Ciudadanos Salvamos la Ciudad. Yo tengo una petición: establecer un micrositio para todo el proceso legislativo, para todas las comisiones, donde estén tanto las invitaciones a las sesiones como los dictámenes previamente precisamente a su presentación, para que podamos hacer llegar las observaciones con tiempo. Me parece que esta ley tendría que estar armonizada también con el Sistema Integral de Derechos Humanos, y habla de la progresividad de los derechos, y yo no lo veo reflejado en sus modificaciones. Por ejemplo, por seguridad y también por interés público se nos está negando la información, y es una limitante a nuestro derecho al acceso a la información. Y les pongo un ejemplo muy simple: el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, que tenemos que hacer movilización ciudadana para poderlo obtener, y no estamos seguros de que sea realmente el Atlas real. Y los dictámenes de factibilidad hídrica de SACMEX. Por otra parte, también tenemos derecho a la buena administración, y parte de eso debería ser la profesionalización de los comisionados, pero también de todos los funcionarios en todas las instituciones, y eso tampoco lo veo reflejado en la ley. Por otra parte, tenemos derecho a una defensoría del pueblo, y no veo esta ley vinculada con la defensoría del pueblo. Nosotros ingresamos nuestras quejas al sistema de Infomex porque no nos dan la información. De ahí hay un juicio, y si nosotros no somos abogados, no sabemos qué hacer. Entonces necesitamos esa vinculación. Conforme a los criterios para elegir a los comisionados ciudadanos, personas de buena reputación no son suficientes. Y les comento el caso que tuvimos con la comisionada presidente de Derechos Humanos, Perla Gómez. Muchos grupos ciudadanos se presentaron apoyándola, eran grupos a modo del doctor Mancera, y muchos grupos ciudadanos tuvimos que salir a hacer campaña precisamente para evitar esa reelección. Entonces, me parece que nosotros, con ustedes, o sea, la sociedad civil, no nada más nosotros los que estamos presentes, deberíamos trabajar en esos criterios. Y por último, el de la participación ciudadana. Si los comisionados ciudadanos nos representan, deberíamos también nosotros de poder participar en esa elección, y dejárselo nada más a la elección del comisionado presidente a los comisionados ciudadanos no es posible. La sociedad civil quiere participar. Sí, soy yo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo quiero plantear un tema que Frente Feminista Nacional, también fui participante en el proceso anterior, tortuoso, por cierto, ya lo mencionaron todas las compañeras y compañeros que participamos. Falta de información, falta de seriedad, estuvimos persiguiendo a los de la integración de la comisión, en las banquetas nos encontrábamos, nos decían lo que querían. Levantar para verla, por favor. Gracias. Es que está muy incómodo esto, está muy chiquito. Bueno, mi propuesta es la siguiente. Creo que falta, aparte de los mecanismos, yo creo que la ley es muy rica, la ley actual, y qué bueno que van que se va a cambiar para modificar y armonizar a la Constitución, pero faltan muchos aspectos de la Constitución que no están reflejados en la ley. Ya comentó aquí mi compañera el sistema de derechos que no está, sobre todo el derecho a la igualdad de género está mencionada en la ley actual, sin embargo, en los mecanismos no se refleja. Hay muchos conceptos que son muy abstractos: gobierno abierto, transversalidad de la perspectiva de género, transparencia proactiva, pero no queda muy claro cómo se va a reflejar en la realidad. Yo en mi presentación que hice mencionaba que todavía, desafortunadamente, el derecho a de acceso a la información pública es un derecho de élite, porque si vemos las estadísticas, más del 80% son académicos, estudiantes y jóvenes. No se considera la brecha digital, no se consideran las brechas de desigualdad que existen en la ciudad. No solamente es establecer plataformas con mecanismos muy avanzados, sino hacer la información accesible a todas las personas, específicamente a las mujeres que estamos en situación de desigualdad. Entonces, ese es el tema que quisiera posicionar en términos de la transversalidad de la perspectiva de género en la nueva ley.
Digo, si es que va a ser una nueva ley o nada más van a hacer modificaciones a la iniciativa que ya existe, a la ley que ya existe. Gracias. Sigue Filipo. Gracias. Si va a haber una verdadera modificación de la ley anterior, tengo la experiencia de haber trabajado en una unidad de transparencia, también soy académico en este sentido, vengo de la Escuela de Contabilidad y Administración Pública. Sería importante tener, digamos, una ley dinámica, que el Pleno del Info tenga la capacidad de hacer un análisis de las propuestas, más bien de las preguntas que se hacen a toda la administración y con base en ellas poder generar las obligaciones de transparencia. Ya lo comentaban por aquí, muchas se repiten, muchas son las mismas, y yo creo que si podemos tener ya desde este momento una ley dinámica, una ley que podamos cambiar no constantemente, sino en algún periodo de tiempo, 1 o 2 años, para irla adecuando a las solicitudes de transparencia, creo que sería más importante, porque bueno, en realidad muchas cosas que están como obligaciones de transparencia, realmente muchos ciudadanos no las ven, y si nosotros podemos reflejar desde el instituto, se puede reflejar justamente cuáles son las solicitudes que más se hacen a los diferentes lugares, a las diferentes instancias, bueno, pues tendríamos la posibilidad de darle a los ciudadanos una verdadera participación desde que hacen las preguntas a que se refleje en la ley constantemente, para que ésta se vaya renovando y no se quede atrás en algunos aspectos que se van dando. Eso sería todo. Muy bien, y cerraremos con José Antonio. Acá. José Antonio Yáñez, de ELTIC, Innovación Social para el Desarrollo, y participo también en el Frente por la Transparencia, Ciudadano por la Transparencia, por el fortalecimiento de la transparencia. Para nosotros, o para mí en lo particular, para nuestra organización, es preocupante que hasta ahorita las reformas que se han presentado priorizan un tanto nada más el nombramiento de los comisionados, aunque sabemos de la importancia y la urgencia que existe en torno a esto. También estamos considerando que se debe de tocar algunos otros aspectos que son nodales para el buen funcionamiento y fortalecimiento del instituto. Nosotros como sociedad civil en muchas ocasiones hemos demostrado con documentación, con trabajos, con investigaciones que hemos realizado, cómo los entes muchas ocasiones evaden sus responsabilidades de transparencia. Y desafortunadamente el Info hasta hoy ha hecho muy poco para evitar estas prácticas, aun y cuando consta en sus archivos, porque entregamos los resultados de nuestro trabajo. Ha hecho muy poco para ir solucionando estas prácticas. Entonces, para nosotros sí es importante que los cambios que se le hagan a la ley para enriquecer su poder de participación y de sanción que hoy tiene, ¿sí?, vayan acompañadas también de mecanismos de participación de la sociedad civil como garantes de que estas modificaciones realmente se vayan a cumplir, ¿sí? Nosotros no creemos que la transparencia sea únicamente un derecho humano y como tal se quede. No, para nosotros el derecho a la información, el derecho a la transparencia son derechos llave que nos permiten acceder a otros derechos. Entonces, pues felicitamos al presidente de la comisión, a Carlos, y lo invitamos a que siga por este camino y que nos invite a participar, no únicamente con propuestas, sino también en las discusiones, en las mesas de trabajo, para que intercambiemos puntos de vista y podamos enriquecer la nueva ley. Gracias.
Buenas tardes, María Luisa Rubio de IBJ, Arquemetría Social CINTA, Ciudad de México. Muchas gracias por la apertura. Me parece que es un ejercicio muy interesante. Y solo no olvidar que la designación de los comisionados del INCO es la primera de todo lo que nos falta para el sistema local anticorrupción. Entonces no es un proceso aislado, nos preocupa mucho cómo es que la constitución del sistema se va a dar, por eso el tema de las designaciones es fundamental, como decían, determinar si el procedimiento será el constitucional o si será otro, ¿por qué? ¿No? ¿Cuáles serán los elementos para evaluar y para seleccionar a los comisionados? Y bueno, pues hay un montón de trabajo de organizaciones de la sociedad civil que se hizo desde el procedimiento pasado que se puede aprovechar. También sabemos que los tiempos para la designación de los comisionados están encima, pero quisiéramos saber qué va a pasar con el resto de las propuestas que se hicieron a las 7 leyes, porque tenemos observaciones muy puntuales, como decía el compañero del TIC también, pues muy dirigidas al tema del acceso a la información como insumo fundamental para el combate a la corrupción. Si no podemos acceder a la información, pues mucha suerte con el resto, ¿no? Y también, como decían las compañeras de designaciones y de ruta cívica, nos interesa saber cuál será el procedimiento para procesar todo esto que estamos escuchando y también nosotros quisiéramos entregar observaciones muy puntuales al resto de la iniciativa y bueno, saber cuál será el conducto y cuál será el procedimiento para hacerlo, bueno, y solicitar que esto sea un mecanismo de colaboración que no sea de solo una vez, ¿no? Sino que podamos sentarnos a dialogar. Gracias. Muy bien. ¿Nos pueden agarrar para el micrófono? Bueno, pues ya cerramos la lista. Vamos a dar paso a que puedan comentar algo mis compañeros diputados de la comisión. Quiero presentar a la diputada Valentina Batres, también integrante que durante la reunión se integró. Somos 12 las y los integrantes de la comisión, entonces estamos ahorita 5, casi hacemos ya quórum. Pero bueno, entonces de una vez la votamos. Le vamos a hacer el uso de la palabra al diputado Mauricio Tabe, que es el secretario de la comisión. Reconozco aquí el esfuerzo que hizo el presidente por sacar adelante este foro en poco tiempo y lo hemos dicho en la comisión, más vale tener un buen sistema anticorrupción con un buen diseño que andar corriendo con el tiempo. Y creo que a pesar de que las prisas a veces no ayudan, hoy fue muy bueno este ejercicio. Y yo quisiera nada más pedirle al presidente de la comisión y obviamente pedirle a los participantes también que se abra algún espacio en donde se puedan recibir de manera electrónica para no llenarnos de papeles, muy puntualmente las propuestas que aquí nos hicieron llegar para que las palabras no se las lleve el viento. Déjenme comentarles que como parte del proceso legislativo, en la Constitución de la ciudad se incluye ya la voz de los ciudadanos y se incluye como parte del proceso de dictaminación recibir las propuestas de los ciudadanos. Incluso se establece un tiempo para evitar estas aprobaciones fast track que regularmente se hacían o de al vapor que se hacían en los órganos legislativos. Y ahora toda iniciativa deberá transcurrir, para que toda una iniciativa se dictamine, deberá transcurrir por lo menos 10 días para que tenga posibilidad los ciudadanos de conocerla y opinar esta iniciativa y evitar las sorpresas que eran muy comunes en el legislativo, tanto federal como local, que de repente llegaba el dictamen antes que la iniciativa y los ciudadanos no conocíamos qué era lo que se iba a dictaminar. A partir de la Constitución ya se establece este término, es un término corto de 10 días, pero suficiente para que los ciudadanos podamos opinar. Pero también que las opiniones de los ciudadanos no solamente se queden en palabras que se expresan en foros, sino que se hagan llegar por escrito
al presidente de la comisión y que estas opiniones formen parte pues de las opiniones del dictamen. Si bien pueden servir para el proceso de dictaminación, al menos estarán incluidas en el dictamen. De manera que el día de mañana, cuando alguien recurra a conocer cómo se dictaminó un artículo, una modificación, dentro de ese dictamen estarán incluidas tanto la iniciativa como las opiniones de los diputados, como las opiniones que la sociedad civil hizo llegar. Ya será responsabilidad de los diputados si toma en cuenta, o si tomamos en cuenta o no, las opiniones que nos hagan llegar de la sociedad civil, pero quedará en la memoria institucional la participación de todos ustedes como integrantes de alguna organización o simplemente como ciudadanos que quisieron opinar sobre estas iniciativas. Entonces, siendo parte de las primeras iniciativas que estaremos dictaminando en este Congreso, yo sí considero muy importante que nos hagan llegar estas propuestas, estas opiniones a la brevedad, que abran un correo electrónico, que aquí se anuncie y también que le demos un plazo para que antes de que se dictaminen podamos recoger estas opiniones que aquí nos mencionan. Muchas gracias, presidente, por esta convocatoria y muchas gracias a todos sus asistentes por haber acudido a este llamado. Muchas gracias, compañero diputado. ¿Quisieras comentar algo? Muy breve, nuevamente agradecer y reconocer la participación de todos. Se dijeron cosas muy importantes, tomé nota puntual de lo que aquí se ha comentado, segundo la propuesta del diputado Tabe de abrir un espacio pues, para recibir comentarios puntuales y extensos, pero me quedaría o retomo 4 cosas que creo que valdría la pena, presidente, llevarnos pues, como reflexiones serias para tomar en cuenta. La primera es crear este comité de acompañamiento ciudadano al proceso, que le dé pues, un gran profesionalismo, que le dé transparencia a los procesos, incluso de la propia comisión. Creo que es algo importante y que a final de cuentas, junto con los expertos y especialistas, tengamos mayores elementos para evaluar eventualmente pues, los perfiles que se sometan. Entonces yo creo que este tema de un acompañamiento permanente de un comité de organizaciones, creo que sería algo que pudiéramos abrir. La segunda, que también se ha dicho, definir en conjunto con ustedes, con las organizaciones, con los especialistas, los criterios de evaluación, este semáforo que se comentaba, que tengamos mucha claridad y que los participantes, por supuesto, también la tengan, de cuáles van a ser estos criterios bajo los cuales van a ser evaluados y que sea algo que se construya en conjunto con las organizaciones. Tercero, por supuesto, pues un procedimiento abierto, transparente. En fin, hoy la tecnología nos permite pues, darle máxima publicidad, obviamente presencial, en fin, utilizar todos los recursos que tengamos para que todas las entrevistas que en su caso se hagan, todo el procedimiento de evaluación sea de cara a la sociedad. Esto incluye, por supuesto, como aquí se ha referido, lo retomo, este tema del micrositio, donde se suban los documentos, las convocatorias, los perfiles, los videos, en fin, creo que la tecnología la podemos aprovechar. Y simplemente, aparte de agradecer nuevamente la participación de todos, aquí se dijo que trabajemos con esta visión amplia, de que si bien el tema de los comisionados es fundamental, coincido, no perdamos de vista que estamos hablando de un sistema, no perdamos de vista que hay muchas cosas que hay que perfeccionar, y si bien esta es una de las prioridades, habrá que entrarle pues, a una revisión más profunda del sistema en su conjunto. De nuevo, perdón, muchísimas gracias a todos. Sí, le vamos a dar la palabra a la diputada Valentina Batres. Bueno, pues ante todo agradecer la convocatoria y agradecer la presencia de muchas asociaciones civiles, de la sociedad civil organizada, que de alguna manera ha cobrado cierta expertise en el tema de transparencia y que de alguna manera con la experiencia de lo que ha sido su práctica nos van a ayudar muchísimo en el acompañamiento para mejorar esta ley de transparencia. La primera parte pues tiene que ver con esta convocatoria, que es revisar el proceso de selección para los próximos comisionados. Nos interesa mucho y de voz de ustedes pues ha habido una serie de elementos que ayuda a mejorar el proceso de selección. De alguna manera esta demanda porque sea mucho más preciso el proceso de selección,
el asunto del acompañamiento, que de alguna manera ya lo retomaron los dos diputados que hablaron, necesario de la sociedad civil en el proceso de selección, que queden claros los criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación, que también incluso decía alguna de las participantes, que no se dé por hecho que el perfil tenga que ser de licenciado en Derecho, sino que se tome en consideración otra carrera académica que también nutre la perspectiva de la transparencia. Bueno, yo creo que nos vamos con una serie de elementos que nos van a ayudar a mejorar la propuesta del dictamen, pero también les quiero hacer a nombre de la comisión que nos acompañen en todo el proceso de esta legislatura. La ley tiene que cambiar en muchos aspectos y hay mucha beta para mejorar las condiciones, para hacer accesible el derecho a la información y la protección de datos personales. Traemos discusión sobre el abuso de la transferencia de datos personales que se han emitido, que se han traspasado a particulares y que necesitamos, a partir de la experiencia de la sociedad civil, buscar mecanismos que hagan más eficiente la protección de estos datos personales, que ahora son ya un insumo como producto de venta, cuando va de por medio nuestra seguridad o nuestro deseo simple y llano de no querer que los conozca nadie más que nosotros mismos. Entonces, ayúdenos, acompáñenos en todo el proceso de la legislatura, veamos por etapas la revisión de la ley, revisemos esta primera parte que es importante para poder responder al llamado de terminar el proceso de la convocatoria y selección de los comisionados, pero revisemos otras partes que ya han apuntado de manera muy creativa ustedes mismos. Y yo me quedo con estas partes que apuntan a otros temas de la misma ley. Dice uno de ustedes que el pleno del Info pueda, a partir de un patrón de preguntas ciudadanas, actualizar las observaciones a las instituciones públicas para mejorar sus portales de información. Yo creo que podemos incluso plantear en la ley la forma de hacer perfectible los mecanismos de información sin necesidad de que venga contenido establecido en un artículo, específicamente una tarea, sino que sea una tarea de compromiso de los propios comisionados, de los futuros comisionados, para estar en permanente observación de los portales de las instituciones públicas que hacen posible el acceso, y que hacen posible el acceso sin que tenga tanta expertise la ciudadanía en que conozca de las vías para solicitar información o de mejorar la propia pregunta que quiere hacer sobre el organismo. Entonces, creo que hay una oportunidad enorme de trabajar estos 3 años con mucha cercanía de la sociedad civil organizada, no solamente limitándonos a la elección de los consejeros, de los comisionados, sino en perfeccionar todo el instrumento normativo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A ver, bueno, para mí ha sido muy enriquecedor este encuentro, muy importante. Cuando yo lo propuse en la comisión, algunas compañeras y compañeros me dijeron, pero es que es muy pronto, y yo dije, bueno, pues aunque lleguen 2 o 3 y vamos a echar a andar la pelota y ya nos vamos en el camino trabajando, pero la verdad es que hasta dije, pues este lugar está bien porque no pensé que fuera a llegar tanta gente, pero qué bueno que logramos esta gran y amplia convocatoria, todavía faltan más personas, pero pues vamos iniciando. Entonces me parece que es un muy buen inicio para los trabajos que tenemos en esta etapa como Congreso y en específico como comisión. Nos estamos llevando todas las observaciones, los comentarios. Nos entregaron documentos ya en físico, muchos más nos los van a entregar. Abrimos un correo electrónico para hacer llegar toda la información que ustedes quieran nutrir para la comisión, que es CC, es de Comisión Congreso, CC, DE, MEX, que es CC de MX, transparencia
@gmail.com. Igual si que ahorita lo juntamos aquí. Yo soy zurdo y tengo muy mala letra, entonces me puedes ayudar. No le van a entender a mi letra, bueno. Entonces ahorita vamos a apuntar el correo para que ahí nos puedan hacer llegar toda la información con respecto a la materia. Y el tema del micrositio, sí, o sea, ya estoy trabajando con el área administrativa del Congreso. Ya mañana tengo una reunión con el área de sistemas, me presentan la propuesta de micrositio, le haremos algunas observaciones técnicas para que ya se suba en estos días a la página del Congreso de la Ciudad de México del micrositio, donde estaremos trabajando esto. Yo inclusive propondría que todos los documentos, las personas que me lo hicieron llegar en físico, que me lo puedan hacer llegar también en... Te falta una E ahí, en CCDE. Entonces, quien hizo llegar también en físico, se me lo pueden llegar en electrónico para subirlo todo, si les parece bien. Todos los documentos que se entreguen de este espacio los empezamos a subir al micrositio para tener ahí toda la información. El siguiente tema también estamos pensando abrir un canal de YouTube donde podamos subir todas las reuniones como esta, las entrevistas de los próximos comisionados y comisionados, todo este proceso en un canal de YouTube donde todo el mundo ahí pueda ver y acceder. Obviamente, pues cuando nos dicen queremos estar la sociedad civil, pues aquí están. Este es el inicio de los trabajos que llevamos a cabo como comisión, pero pues aquí están y aquí vamos a estar. Tenemos entre todos que sacar este proceso. Ya, como diría el gran poeta mexicano, ya lo pasado, pasado. No me voy a detener a lo de la séptima legislatura porque todo el mundo tenemos ya una evaluación de eso, todo el mundo ya tenemos una experiencia, ya hasta sirvió un poco de catarsis esta reunión con respecto a lo que pasó, pero vamos a reponer todos esos asuntos. Yo le decía de broma al diputado, no vamos a abrir el proceso 6 horas, lo vamos a abrir 2 horas el registro. Entonces, no, vamos a hacer una convocatoria seria, con un tiempo para el registro, con calma. Yo hasta les decía, pues vamos hasta sortear, hagamos tipo como en el mundial, hagamos hora, lugar y fecha, y aquí lo sorteamos públicamente, el orden de los registrados, cómo vayan participando en las entrevistas, todo muy transparente, todo muy abierto para que todo el mundo tenga claro que está teniendo las mismas oportunidades. Entonces, vamos por partes. Muchos de ustedes, por una parte, unos me decían, espérate, hay que analizar bien la ley de transparencia, toda falta, va a enmarcar el sistema anticorrupción, y por otra parte, las intervenciones eran, sí, pero ya la convocatoria, entonces, despacio que traigo prisa, para echar a andar, para emitir una convocatoria, necesitamos primero armonizar y votar la ley en el Pleno, porque no podemos llevar a cabo el proceso anterior. Y aquí me detengo con un tema que me decían, que sí es muy importante aclarar, el tema de lo del amparo, que a partir de Mexicanos contra la Corrupción, yo ya hablé con los abogados, con Gerardo Carrasco, que lo invité, pero no sé si se quedó allá afuera o no puede venir, pero no podemos, como Congreso, no podemos continuar el proceso anterior. ¿Por qué? Porque el 17 de septiembre hubo un tránsito de la raíz jurídica de la Ciudad de México. O sea, vivíamos bajo un régimen estatutario, del Estatuto de Gobierno. Y ahora, a partir del 7 de septiembre, estamos bajo un régimen constitucional. Entonces, a nosotros, a los diputados de este Congreso, quien nos manda, nuestra jefa es la Constitución. El jefe de los diputados anteriores era el Estatuto de Gobierno. Entonces, el pasado proceso se llevó a cabo bajo el Estatuto. Entonces, yo no puedo continuar ese proceso porque entonces me estarían, quien me impugna el proceso, volvemos a parar esto, nos vamos a tribunal, nos vamos a parar esto otro año y otro año nos vamos sin comisionados completos. Entonces, vamos a llevar a cabo una nueva convocatoria, vamos a llevar a cabo un nuevo proceso con base en el régimen constitucional en el que ahora estamos. Hacían la observación, es que no sean los militantes, todas las observaciones que hacen las estamos recabando, pero tenemos un
un marco, o sea, tenemos un cuadro del que no nos podemos ver, que esa es la Constitución. O sea, la militancia no la determinamos los diputados, la determinó la Constitución. Entonces la Constitución dice que nadie puede participar si tiene una militancia de 4 años. Entonces esa es la parte que yo ahí sí les digo eso, pues yo no lo voy a ceder, y no es porque reductivo, porque no quiera, sino porque eso es lo que dice la Constitución. Entonces son cosas que constitucionalmente no vamos a poder ahí ceder porque tenemos el marco legal que nos limita. La convocatoria tiene que ser transparente, abierta, insisto, aguántenos tantito, estamos ahorita en lo de la administración de la ley. La discusión que vamos a ver en próximos días, las compañeras y compañeros, es el tema de la ley, y posteriormente vamos a la convocatoria. Pero bueno, ya vimos lo que se hizo y lo que no debemos de hacer. También tenemos que tener un mecanismo claro de definición. O sea, la comisión anterior no tuvo una matriz, cada quien evaluaba sobre cómo se le ocurrió. Yo fui haciendo los pedacitos, fui reuniéndome con diferentes actores que estuvieron en el proceso anterior, y entonces armé el rompecabezas de cómo estuvo el proceso. Nosotros tenemos que establecer mecanismos claros de qué se va a evaluar. Hay un compromiso que todas y todos los compañeros diputados que ahora lo hemos estado platicando en la comisión, no va a haber cuotas de partido. Y eso, yo que provengo del movimiento estudiantil, tenemos un dicho en los tiempos de la universidad que decíamos: somos tan pocos y tan conocidos que no nos vamos a leer las cartas entre gitanos. Entonces, pues obviamente que todas y todos ustedes van a saber, si ese es el del PAN, ese es el del PRD, ese es el de Morena, ese es el del PRI, o sea, no va a haber forma de ocultar eso si se intenta. Entonces sí hay un compromiso por parte de nosotros, que lo hemos estado platicando, de que no va a haber cuotas, o sea, son 4, y entonces los 4 partidos mayoritarios, Morena somos más, entonces nos llamamos 2, no, eso son viejas prácticas parlamentarias que no vamos a reproducir nosotros. ¿Qué otro vicio no vamos a reproducir? También se acostumbraba, y hasta en los medios de comunicación fue público, que pues quien quería hacer hablaba con el diputado o la diputada y oye, es que mira, tengo un amigo que siempre quiso trabajar por el Metro Etiopía, entonces pues fíjate que siempre quiso ser subdirector, y pues está chistoso, pero así era, o sea, hasta se balconeó de las legislaturas pasadas en medios eso. Entonces, no, yo lo digo ahora, yo soy el presidente de la comisión, y como presidente de la comisión yo no le voy a pedir ninguna cuota de algún compromiso de ningún amigo mío a ninguna de las comisiones y comisionados que estén participando o que se elijan. Y si yo como presidente no lo voy a hacer, nadie de mi comisión. Y si alguien lo hace, eso se llama corrupción. Y entonces lo pedimos que se denuncie. Yo el otro día platicaba con la comisionada presidenta en mi oficina y le decía, analizamos la ley es muy clara, usted termina su periodo hasta el 2020, y le dije lo mismo, yo como presidente no les voy a pedir nada, entonces nadie de mi comisión se lo puede pedir, ningún diputado o diputada, y si lo pide les pedimos que lo denuncien. La denuncia también va a ayudar a acabar con esa corrupción. Entonces lo digo aquí claramente, públicamente, por si alguien tiene aspiraciones, desde ahorita ya sabe que no vamos a permitir eso, y que nos ayuden a eliminar esa otra práctica parlamentaria que antes era muy común que se llevara a cabo. Vamos a abrir este micrositio, vamos a subir toda la información. También la oficina de la Comisión de Transparencia está en Gante número 15, la oficina es la 118, ahí también vamos a poder recibir documentos. Y bueno, son muchísimas las cosas los temas que aquí se estuvieron abordando. Entonces, Gante 15. Entonces, esa es la forma en la que vamos a estar trabajando. La parte que nos decían que todo el Congreso haga esta parte del micrositio, pero bueno, yo soy presidente de la Comisión de Transparencia, no puedo obligar a las otras comisiones que hagan estos ejercicios, pero
tenemos al diputado secretario Mauricio Tabe, que él es integrante de la Jucopo, está aquí con nosotros, entonces le voy a pedir que sea nuestro portavoz de ustedes, de nosotros, ante la Jucopo, la Junta de Coordinación Política, para poder abrir el Congreso de la Ciudad de México. Ya lo dijo, la Constitución nos establece, cada iniciativa de ley no la podemos dictaminar al otro día. Tenemos que esperar constitucionalmente 10 días para recibir todas las observaciones, opiniones de la ciudadanía, y después de eso ya se puede dictaminar en comisiones. Si no lo sabían, ya lo saben. Y el tema es que todas las iniciativas sí están en internet, ya están ahorita, no se necesita un micrositio, ya están arriba. Métanse a la página de la Asamblea Legislativa. También les pido que nos tengan un poco de paciencia, porque estamos en periodo de transición, o sea, vamos llegando, estamos en una transición también administrativa. Y, por ejemplo, está la página de la Asamblea Legislativa, y ustedes se meten a la página de la Asamblea y se despliega en dos ejes: la Asamblea Legislativa y el Congreso. Le dan clic en Congreso y ahí les despliega, y donde le dan clic a las, le dan clic en donde está lo del día de sesiones, el orden del día. Ahí ustedes le dan clic, está el PDF, y el PDF despliega todas las iniciativas que se subieron ese día, o sea, están por día. Entonces ahí ustedes pueden revisar ese tema. ¿Qué hay que mejorar? O sea, ahí sí esas opiniones, pero esa es la parte que nosotros vamos a estar trabajando. Pero ahí hay un tema que el Congreso apenas acabamos de definir los titulares de 3 áreas administrativas, y de ahí para abajo estamos haciendo una renovación administrativa del Congreso, que vamos a ir trabajando para ir transparentando y haciendo más ágil la información del Congreso. Entonces, considero por mi parte que este es un buen comienzo, que fue un muy buen ejercicio de escucharnos mutuamente, y bueno, con esto estaremos cerrando. Ya entre el día de mañana, que estaremos trabajando técnicamente, y pasado mañana, estaremos abriendo el micrositio, subiendo todos los documentos que nos han llegado ahorita, que nos hagan llegar. Vamos a subir también, bueno, esa parte no la vamos a subir el directorio, porque son los datos personales de ustedes, pero si ustedes me lo permiten, yo voy al directorio de todas y todas las personas que se registraron, lo voy a compartir con las integrantes de la comisión, para que todas y todos mis compañeros tengamos todo este directorio, y de igual manera, a partir de esa red, les voy a mandar también el directorio con nombre, los datos de los integrantes de la comisión, para que ustedes también los tengan, y quien quiera hablar con quien quiera hablar, pues podamos hacer este intercambio de todos con todos. Pues muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Bueno, pues ahorita vendríamos, iríamos a la comisión, discutiríamos el tema del dictamen, de la reunión, y posteriormente estaremos informando. Yo no me mando solo, tengo una comisión, entonces a partir de ahí estaremos informando de la siguiente convocatoria. Sí, por supuesto que sí. El dictamen ya lo hemos estado ahí compartiendo vía electrónica. Ahorita los que se apuntaron también se los vamos a compartir. Les pedimos que el espacio es un poco pequeño, que salgamos con calma. Podemos salir por la puerta de acá o la puerta de atrás, por favor. Gracias.